para poder llenar ahí. Usan el Google, ¿sí? Profesora, buenas tardes. ¿Me escucha? Usted disculpe la molestia. Es que yo pensaba que era algo mío, pero yo no encontraba ninguno de los links que los compañeros están hablando y pregunté en el grupo y al parecer no soy el único y quería preguntarle dónde usted envía los enlaces de las tareas. A ver, yo mandé eso prácticamente a WhatsApp. Debí haberlos puesto, legalmente debí haberlos puesto en el Microsoft Teams, porque realmente esa es la plataforma que usa la universidad. Pero claro, como sea que ya el viernes había salido yo después de dar clase con ustedes, lo que me llevé fue la tablet y entonces en la tablet me es muy difícil acceder al Teams. Entonces yo las puse por el WhatsApp, a menos que sea que no haya presionado, porque a veces tengo esa mala costumbre que pego el enlace y no lo envío, al final el triangulito ese de enviar se me olvida. Pero veo que a lo mejor la segunda pasó eso, dice el compañero Orlando que ni la llegó a ver. Y creo que es cierto, porque ya le digo que ahí en lo que acabo de abrir me sale que estaba abierto hasta junio. Entonces, oiga, viajar en el tiempo hacia atrás está raro, ¿no? No se va a poder. Entonces los acabo de... Sí, profe. El primero Sí, ahí entraron 10 estudiantes, quiere decir que si lo vieron, probablemente lo hayan visto por el WhatsApp. Bueno, durante la semana lo pondré todo por el Teams también. Lo que sucede es que me da mucha presa llevarme la computadora para otra casa. Me da cosa. Dime, Sara. Ya lo acabo de subir yo. Sí, lo acabas de subir. Ok, gracias. Bueno. Una última consulta. En uno de los cuestionarios dice que tenemos que responder 10 de las preguntas y son como 12. Para alguien que ya lo haya entregado, sí se puede. Es que normalmente cuando dejo una respuesta en blanco en Teams, no me dejan ver el cuestionario, entonces quería saber si sí se podía. No sé, la verdad. O sea, la idea mía, yo no creo haber puesto ninguna obligatoria, ¿sí? Porque son 10 puntos por 10 preguntas, serían 100 puntos allí, ¿no? Que es lo que uno acostumbra a hacer pruebas de 100 puntos. Vale, profe, si tengo algún problema le chateo por WhatsApp. Y una vez, dígame, Riley. Riley o Riley, no sé cómo es la cosa. Disculpe, profe, tenía la mano levantada sin darme cuenta. Sí, dime. No tengo ninguna pregunta. Bueno, pero yo le comentaba eso de los enlaces porque sí le iba a pedir que cuando pudiera, pues que lo enviara por Teams porque yo me pongo a buscar los enlaces y se combinan lo de la asistencia con los parciales anteriores y al final quedo sin encontrarlos. Por eso. Yo ese chat general de Teams trato de ponerle fecha, pero es lo que tú dices, a medida que la gente va escribiendo se va como perdiendo en el espacio y en el tiempo. Lo que debería tratar de hacer es crear como un adjunto en un Word o una cosa así para que pudieran capturarlo de ahí. Vamos a ver cómo se mejora para que sea más fácil encontrarlo. También existe el método del correo electrónico, ¿no? Vamos a ver, porque ahí sí ya a veces es como quien dice lo oficial. El problema con el Teams, como ya te digo, a mí se me portó malísimo Teams la semana pasada con los exámenes de Física 1. Con ustedes no, pero los de Física 1 fue tan horrible que yo creía que me iba a dar de nuevo el paracho. No había forma como yo lograra accesar al Teams si tenía el grupo esperando. Entonces, bueno, me comuniqué por medio del WhatsApp con alguno y ese fue el que hizo el favor de subir las cosas al Teams y todo lo demás. De verdad que no sé qué es lo que está pasando. Yo creo que pelea mucho. Microsoft es muy celoso con otra plataforma que yo uso para otros asuntos particulares míos, que es de pago también. Y ellas como que pelean entre ellas. No sé cuáles, tienen su ojeriza entre ellas. Y es que cuando uso el Microsoft Teams con alguna otra, el Microsoft Teams quiere como molestar y si yo no lo veo como moleste, entonces se pone en huelga.
y de brazos caídos, o sea, no hacen nada, muy chulito. Bien, vamos a avanzar un poquito aquí. Recuerden que ustedes tienen ya los ejemplos. Yo hoy me siento bastante bien, no sé si es porque es el primer día de la semana. Estoy fresquita de haber descansado todo un fin de semana, entonces yo voy a tratar de dar mi clase en vivo, ¿no? Si por alguna razón se corta o lo que sea, recuerden que tienen los 3 videos allí para darle seguimiento, así que no hay motivo de que se hagan con cualquier cosa rara y extraña, de que no saben de qué se supone que fue la clase de hoy, ¿no? Igual los que no vinieron, mejor ven aquellos videos que están un poco más completos que estos de acá. Pero bueno, vamos a ver primero, son 2 capítulos ya de este último examen, que sería el 2 de diciembre. Hoy vamos a ver uno y el viernes vamos a ver el otro. Ahora bien, que no vamos a estudiar todo el capítulo porque es que es imposible ya con 2 clases y con la profesora como está, que tiene que respirar mucho, que demos más de 3 problemas por capítulo. Pero de todas maneras es importante porque los conceptos básicos sí que van a venir, ¿no? En esto que vamos a ver hoy son las fuerzas debidas al ingreso de carga en movimiento en una región del campo magnético. Es decir, ya el campo magnético está. Usted no pregunta en esta vuelta, y por eso, ¿y eso de dónde salió? No, 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 eso ya está ahí. El campo magnético ya existe y usted simplemente va a ver si una carga en movimiento entra en ese campo, ¿qué le pasa? Tanto de qué fuerza se produce sobre él, como qué efecto le va a causar a esa carga en movimiento. ¿Sí? Bien. Como quiera que vamos a estar trabajando cargas en movimiento en regiones del campo magnético, es importante entonces que nos tomemos la molestia de ver cómo se representan estas regiones de campo magnético, ¿sí? Entonces, bueno, en primer lugar, en las dimensiones que ya acostumbramos, que son la X y la Y, pues simplemente usted hace vectores, pero paralelos entre sí para representar las líneas del campo magnético. Es decir, en un diagrama donde usted vea varias líneas de campo magnético, usted va a ver, por ejemplo, ¿sí? Aquí, aunque yo no le diga, usted sabe que el campo magnético va en la dirección de X positivo, ¿sí? Igual, aquí iría en la dirección de Y negativo. Si yo, por ejemplo, tuviera un ángulo, todavía hablando en el plano XY, entonces yo representaría de esta otra manera, ¿sí? Ese es lo primero. Cuando vamos a ver porque muchos problemas será simplemente que les aparezca el diagrama. En otros sí habrá la redacción. Usted tiene que estar listo para cualquiera de los 2 casos. Supóngase que entonces usted lo que ve es dibujos como esto de un plano XY, entonces usted sabe, bueno, eso está en el plano XY, esta dirección es X positiva, esta es Y negativa, porque la flecha simplemente se le está señalando, y esto es una combinación, ¿no? El campo no está totalmente horizontal ni totalmente vertical, está formando un ángulo allí, yo que sé cuánto va a valer ese ángulo, ahí tendría que decirse, ¿ya? Bien, ahí no hay problema. Es decir, ¿cómo usted sabe cuál de las cosas que le pongan allí va a representar el campo magnético? La que aparece varias veces, ¿ya? Por cierto, el campo magnético lo vamos a medir en una unidad que se llama el Tesla, ¿ya? El Tesla. Y su variable física se representa de esta manera. Es un vector, ¿sí? Campo magnético es un vector. La vida real se llama campo magnético de inducción, pero bueno, a estos niveles decimos campo magnético y funcional. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, muchachos, que vamos a estar trabajando productos vectoriales. Vamos a estar trabajando productos vectoriales. Vamos a tener que ver cómo vamos a representar la tercera dimensión
en un plano, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo vamos a presentar. Ustedes están grabando, se nos olvidó. Yo puse a grabar, profe. Sí, perfecto, te agradezco mucho. La verdad que es que a mí se me olvida, yo me acabo de acordar de eso. Seguíamos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo vamos a trabajar la tercera dimensión en un plano? Si nosotros lo que tenemos aquí son hojas de cuaderno, tablero o hasta una pantalla de un dispositivo móvil, nosotros tenemos dos dimensiones ahí. ¿Cómo vamos a representar la tercera? ¿Sí? Si me está diciendo, bueno, es que el ejercicio a veces te va a venir para representar en la tercera dimensión. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a usar lo que se denomina, y da una risa muy grande, se denomina la convención de la flecha. Imaginas tú el centro de convenciones, Adlapa lleno de flechas ahí, ¿verdad? Reunidas en una convención. Y lógicamente no es eso. Convención lo que quiere decir es como acuerdo al que se ha llegado en un tema. En este caso, la convención de la flecha asume que la gente es medio tonta, ¿no? Porque te dice, lo que pasa es que si estás tú ahí mirando de frente y viene una flecha directamente hacia el centro de tu cabeza, entonces, ¿qué es lo que tú verías? Y ahí es donde digo yo que eso es como una tontería, porque yo veo que una flecha viene directo al centro de mi cabeza y yo me agacho, me escondo, me volteo, salgo corriendo, pero no me quedo mirando ahí para ver qué es lo que yo vería. Pero bueno, dicen ellos que sí. Entonces dicen, bueno, usted vería un puntito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, nosotros nos acordamos, digamos, la flecha, aquí está la saeta y acá le ponen pues como unas bolitas. Entonces dice, bueno, si usted estuviera aquí, usted como observador está aquí, ¿qué es lo que usted vería de la flecha? Nada más vería ese puntito. Otra vez juega vivo lo de proyección. Entonces significa que aquí cuando usted vea cosas así como esta, no es que se van a poner a jugar dominó, ni pollito, ni nada de esas cosas, es que le están indicando un campo magnético saliente, ¿ya? Con la flechita, porque por ejemplo si este es un papel y usted está viendo salir eso, más Z significa la saliente, es decir, cuando yo le digo la saliente, está en saliente, ese campo magnético está en saliente, le estoy diciendo es que está en más Z. Y lo contrario que ellos dicen, dice, bueno, si fuera lo contrario y usted en lugar de estar mirando que la línea de campo magnético sale del papel, viera que entra hacia él, como si usted viera una flechita, lo que usted va a ver es una cruz, una crucecita. ¿Sí? Entonces, donde le aparece, y ahora usted verá que usted puede abrir los libros de física, y donde usted ve esto y dice, ese es un campo magnético en las entrantes, es decir, hacia adentro, es decir, en Z negativo. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo presente, porque ahora vamos a ver lo que es el producto vectorial, ya que prácticamente hay muchísimas cosas que vamos a estar haciendo en este pequeño parcial que tienen que ver con el producto vectorial que se dio en Física 1, pero que de todas maneras es bueno repasar, ¿ya? Entonces, recordando el producto vectorial, nosotros teníamos lo que se llama la regla de la mano derecha. Entonces, los que tuvieron posibilidad de dar clase 24/7 no, pero la semana como era debido en secundaria quizás pudieron ver eso. Los que no, quizás pues no pudieron verlo. Ahí les enseñaban, por ejemplo, que usted orientaba el pulgar en una dirección, el índice en otra dirección, y entonces quiere decir que en la saliente de la palma de su mano salía el tercer vector. Que tenía que ser siempre hecho eso de esa manera, porque el producto vectorial
Lo más importante que tiene el producto vectorial es que no es conmutativo. ¿Cómo es eso de que no es conmutativo? Bueno, lo que pasa es que en el álgebra regular que hemos estado utilizando y en la aritmética totalmente, los productos son conmutativos. Usted dice que, bueno, el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Usted va a tener, por ejemplo, que 5 por 2 son 10, por 4 son 40, pues usted hace 4 por 2, 8 y por 5 también son 40. Esa es la conmutatividad. Cuando usted dice el orden de los factores no altera el producto, usted está siendo conmutativo. Bueno, este espacio vectorial, los productos vectoriales no son conmutativos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver un producto vectorial ahora para no tener estos problemas tan grandes que nos da la no conmutatividad? Vamos a aplicar la regla de la mano derecha, pero en lugar de estar jugando con las manitos, ¿verdad? Que eso se hacía en secundaria porque, bueno, tiene que desarrollar uno la psicomotricidad de los estudiantes todavía y eso, pero en la universidad. A ver, se me borró. Ay, la vida, espérate. Se me fue, ya me cambié la cámara. Nunca, no, es que odio es. No digo que la odio, porque si digo que la odio después no funciona más. Poco es así. No te quiero mucho. No te quiero mucho porque cuando estoy yo emocionada, para un día que me siento bien y quiero hablar, entonces me sales con esto. Caramba. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar esa regla de la mano derecha, tomando en cuenta otro concepto. Bueno, yo me voy a imaginar un plano cartesiano tridimensional, ¿verdad? Esta va a ser X, esta va a ser Y y esta va a ser Z. Obvio, correspondientemente también tiene sus negativos. Y este plano cartesiano yo lo puedo ver hasta dentro de mi cabecita, ¿sí? No tengo por qué rayar una página para eso, ¿sí? Pero si yo no soy capaz de verlo en mi cabecita, porque hay cabezas que piensan de una manera distinta a la otra. Recuerda que hay 10 tipos de inteligencia. Entonces, no todo el mundo tiene la inteligencia espacial, que es la de poder ver las cosas mentalmente. Hay gente que necesita verlas. Entonces, mejor haga su dibujo, ¿ah? Sí. No es que no se haga el fuerte. Usted no tiene que demostrarle nada aquí a nadie, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos posibilidades para unir dos vectores o dos direcciones de vectores. Una se llama el giro levógiro y la otra se llama el giro dextrógiro. Entonces, claro, esas palabras suenan tan todas horribles ahí, profesora, solamente aprenderme esa palabra me va a agarrar el resto del semestre. No se preocupe. Levógiro significa del reloj. Y dextrógiro significa vamos a hablar del signo de los productos vectoriales. Pongan atención. El signo de un producto vectorial, dependiendo si usted sale del primer vector hacia el segundo y el giro más corto es levógiro, es decir, es contrario a las manecillas del reloj, usted sabe que
va a llevar el sentido positivo. Por el contrario, si la unión entre dos direcciones, la más corta siempre, porque siempre existe posibilidad de hacer otro camino más largo, pero si la dirección más corta llega a través de un giro dextrógiro, es decir, en la dirección de la manecilla del reloj, entonces el signo o sentido de ese producto va a ser negativo. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo aquí, vamos a ver si yo dijera, bueno, quiero multiplicar menos X cruz Z. El camino de menos X a Z más corto es el de la manecilla del reloj o es el contrario. Vamos a señalárselos aquí para ver por si acaso no lo tienen muy claro. Si yo voy de X a Z menos X a Z, aquí tengo un camino y acá tengo otro camino. ¿Cuál es el camino más corto? Si el camino más corto fuera el camino horario, tendría un signo negativo. Si el camino más corto fuera el antihorario, le pondría un signo positivo. Vamos a escribir aquí algo que para ustedes sonará mejor. Antihorario y horario. Vamos a hablar así en adelante para evitarles mayor complicación. Entonces hay otro punto adicional. Si nosotros no tenemos alguien dentro del producto, lo tendremos en la respuesta. ¿Cómo así, profesora? Bueno, yo aquí estoy multiplicando X con Z, la respuesta me dará en Y. Necesariamente. En los espacios que usted había estado trabajando antes, X por Z daba XZ. Ahora no. Ahora si usted multiplica X por Z, el hijo le sale para allá por Y. Y bueno, en este caso, el camino más corto es el camino antihorario. Por lo tanto, este signo es positivo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar el primer vector, buscar el segundo vector, ver en el diagrama cartesiano de este tipo qué camino es más corto entre esos dos vectores. Si el camino más corto es el horario, el signo que va a salir es negativo. Si el camino más corto es el antihorario, el signo que nos va a salir va a ser el positivo. Ahora sí, entonces estamos para trabajar el tema de el día de hoy, que tiene que ver con las fuerzas magnéticas. Bien. Le voy a confesar que yo no he visto en toda la física que he visto, que no ha sido poca, sé que ahora hay muchas cosas que no conozco, pero igual, no ha sido poca. Nunca vi una fórmula tan fácil de aprender como la siguiente. Porque la fórmula implica esto. La fuerza de una carga en movimiento en un campo magnético. Así mismo se escribe. Fuerza de una carga en movimiento en un campo magnético. ¿Sí? Entonces,
Los tres son vectores. La variable por excelencia para representar un movimiento es la velocidad. Es distinta de cero. Entonces dice fuerza de una carga que se mueve en un campo magnético. Ya. Bien. Vamos entonces a poner un ejemplo aquí, digamos, que sea un electrón. Nos vamos a trabajar primero con el protón, que es más fácil. Ya el electrón lo ponemos después. Un protón ingresa a un campo magnético de 50 militeslas, vamos a decir, con, voy a ponerlo en Z, con velocidad poner una velocidad bien alta. Entonces vamos a determinar esa fuerza. Pues. Vamos a determinar la fuerza sobre el protón. Porque después tenemos que decir otra cosa sobre el electrón. Bien. Entonces vamos a tratar de hacernos el esquema mental de esto. A ver. ¿Sí? Me dice que un protón ingresa en un campo magnético de 2,50 por 10 a la menos 6 teslas en Z. O sea que yo lo representaría así. Y me dice que ingresa con velocidad positiva en Y. Esta sería de 3,50 por 10 a la 100 metros por segundo en Y. Y ahora quieren saber la fuerza sobre el protón. Quieren saber la fuerza sobre el protón. Entonces simplemente tenemos que poner esto aquí arriba. Pues la carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Tenemos aquí, bueno, esto tengo que decirlo primero antes de que lo hagan. El módulo de esta fuerza y la dirección va a ser un producto vectorial de direcciones. Recuerde que en física este símbolo implica solamente dirección. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo acá tendría, bueno, 1,6 por 10 a la menos 19, 1,5 por 10 a la 6 y 2,5 por 6. El módulo de esa fuerza, vamos a ver el módulo de esa fuerza, un segundo, aquí está mi calculadora. Eso me da inmensa. 18, ahora sí. 1,40, esto da ¿sí? El módulo siempre tiene que ser positivo, ¿ah? Así es que cualquier signo que tengamos por ahí se va para los productos de las direcciones, ¿ya?
¿Cuáles serían esos? Tenemos entonces V cruz B, es decir, V es primero y V va en Y, así que sería Y cruz Z. Entonces, si yo tuviera un plano cartesiano, de Y a Z, el giro sería un giro antihorario, por lo tanto sería positivo, y dado que trabajo con Y y Z, me saldría en positivo X. Quiere decir que la respuesta acá, ya al final, sería 1,40 por 10 a la menos 18. Ese es el primer tipo de problema y el más importante. O sea, definitivamente este problema viene tanto en el parcial como en el examen. No hay duda de que eso va a ser así. Porque es la carga, a decir, en individual. Y como es individual, se le puede seguir la pista de lo que hace. Y ahora vamos a ver algo que tiene que ver con la pista de lo que hace. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué recuerdan ustedes que ocurría cuando nosotros teníamos, por ejemplo, una fuerza paralela a un desplazamiento? Y en los casos en que teníamos una fuerza que fuera perpendicular, perdón, le dibujo mal, perpendicular con un desplazamiento. De física 1, ¿qué aprendimos? Y luego que también existen fuerzas que no están totalmente en una dirección o en otra, ya, sino que forman ángulo con el desplazamiento. Ángulo distinto de 0 y distinto de 90, que son los ángulos críticos, por decirlo así, en los que se dan la tendencia muy marcada. Bueno, te lo recuerdo si no lo recuerdo. Cuando la fuerza es paralela al desplazamiento, cambia la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez. Cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, solo cambia la dirección. Y cuando forma ángulo, pues cambia un poquito ambas cosas. Cambia tanto la magnitud de la velocidad, es decir, cambia tanto la rapidez como la dirección del movimiento. Por lo tanto, el caso del que estamos hablando, ya que nosotros hablábamos de que algo que se mueve en X y Y, la fuerza le sale en Z, estamos viendo que son perpendiculares la fuerza y el desplazamiento. Porque un eje es perpendicular con cualquiera de los otros. Entonces ahora, ¿eso cómo se va a ver? No, que si yo tenía esto aquí y entró así, ahí sale una fuerza, ¿sí?, que lo está empujando. Entonces, claro, al empujarlo, le cambia su trayectoria, pero la fuerza siempre va a salir perpendicular a como él esté, siempre, por definición de el mismo fenómeno que estamos hablando. Entonces quiere decir que lo que está haciendo es que le está iniciando un giro. Cuando una partícula entra en un campo magnético, por ser siempre perpendicular a la trayectoria, a la fuerza que está actuando del campo magnético sobre esa carga, entonces lo que se va a iniciar es un giro de la partícula cargada. Pero ese giro puede ser antihorario o puede ser horario. ¿Eso de qué va a depender? ¿De qué irá a depender eso? Precisamente del producto entre F y B. Bueno, recordemos que fuerza ha sido toda la vida masa por aceleración. Y ahora en este otro caso,
si estamos diciendo que es Q, entonces nosotros podemos hacer una igualación. Vamos a igualar en el caso máximo MA es igual a B. Y podríamos trabajar con eso muchos problemas. ¿Sí? Pero si alguien me dice, no, profesora, en específico, el movimiento en un campo magnético, quiero caracterizarlo. Ah, bueno, si es que la fuerza siempre es perpendicular, no importa en qué posición te encuentres, va a estar siendo perpendicular, ahí lo que se te va a generar es un círculo. Y recordaremos de que en las trayectorias circulares, lo que funciona es la fuerza centrípeta, cuya magnitud es V cuadrado sobre R. Así es que yo podría decir, bueno, M es igual a QVB es igual a V cuadrado sobre R. Así que tú puedes despejar, de hecho despejas R, es decir, la característica principal en magnitud de ese radio de giro va a ser, como sigo un 90-40, R va a ser M V cuadrado entre por D. Porque esta de aquí entonces va a simplificar a esta y simplemente va a quedar R va a ser igual a MV, que es cantidad de movimiento entre QV. ¿Ya? Pero eso nos va a dar solamente el tamaño del giro. No nos está diciendo si está girando antihorario o si está girando horario. ¿Okay? Por lo cual, entonces, vamos a tener que hacer el producto para saber el signo de la aceleración. Y lo vamos a sacar de aquí. Recuerda que la carga puede ser positiva y negativa, pero la masa siempre va a ser positiva. Bueno, hasta la teoría de hoy, ¿verdad? Toda la teoría que estamos aceptando hoy, la masa es positiva. Por lo tanto, para saber la aceleración, es decir, el movimiento hacia dónde se va a dirigir, que es la dirección del vector de fuerza, nosotros entonces tendríamos que hacer este arreglito ahora de la dirección de V cruz B, que nos da la dirección de F, ponerla sobre la trayectoria original. ¿Ya? Bueno, en el problema que estábamos resolviendo, que no se nos olvide, ¿qué nos salió? Ay, señor, cada vez que... ¿Qué fue lo que nos salió aquí? Vamos a ver. A nosotros nos salió que la partícula había entrado originalmente en vertical, es decir, y salió que la fuerza iba en más X. ¿Ya? Entonces, hágase de cuenta que V viene a ser una agujita de reloj y que esta fuerza es un dedito que la está empujando. ¿Ya? Si esta fuera una agujita de reloj y este es un dedito que lo está empujando, esto va hacia arriba y yo lo empujo para acá, ¿qué sentido está girando? En sentido horario, ¿verdad? Entonces yo diría, aquí calculé el radio y diría entonces que es en sentido horario. ¿Cómo que calculé el radio? Pues no hemos calculado nada, ¿no? Vamos a calcular ya con los datos que teníamos aquí. Tenemos que el radio va a ser MB por Q entre protón, tenemos 67, tenemos 27 por su velocidad es 3.50 por 10 a la 6, dividido entre la carga que es 1,6 por 10 y el campo magnético, como habíamos dicho que era 2.50 por 10 a la 6. Entonces,
callecito. Es locura de radio, ¿ah? Esto yo creo que a ver, yo le he puesto no, será un trozo ahí, es 1.67 todavía, 27, llega a las 6 y esto todavía 19 por un campo magnético. Esto tendría que ser, por ejemplo, si lo queremos ver así, oye, tendría, eso sería bien, bien rebuscado, porque ¿cómo vamos a poder ver eso? Tendría que ser una ciudad casi. Por lo menos una buena barriada bien grandota, súper grandota. Pero entonces tenemos que ver si es horario o antihorario. Bueno, si yo decía que la fuerza me salió hacia la derecha y él venía originalmente hacia arriba, la aceleración va a hacer que su cambio de dirección sea horario. ¿Sí? Entonces acá la respuesta te pondría 14,6 kilowatts H, es decir, horario. Si fuera antihorario pondría AH. Tenga cuidado que en estos problemas va a tener que hacer producto vectorial 2 veces. Uno para saber la dirección de la fuerza y otro para saber la dirección del giro. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Ya? Bien. Vamos a tomar 5 minutos, pero no más de receso para tomar un poquito de agua y descansar un poquito. Venimos inmediatamente.
estamos de vuelta. Estamos de vuelta, entonces ahora vamos a hablar sobre la fuerza sobre un conductor. Vamos a ayudarnos un poco con el material que está por ahí para descansar un poquitito. En el caso mío que me agoto un poquito ahí, vamos a buscarle entonces el enlace. Vamos a intentar que hoy salga bien, todo tiene que salir bien. Dios mío, ay Señor, por favor. Paciencia, mi buen Dios, que salgan bien las cosas. Entonces lo que vamos a compartir, y bueno, se los voy a tener aquí para que lo tengan a mano, por si acaso me falla a mí, por si acaso me falla a mí, la máquina, a veces escucha bien, a veces no. Vamos a dejarnos de ese poco de locura y tristeza y llanto y vamos a procurar que salga bien la cosa, y si no, entonces alguno de ustedes me hace el favor de compartir. Pero voy primero yo, primero yo, siempre hago el esfuerzo, primero yo acá, yo soy la que está cobrando. Y yo tengo que hacer el esfuerzo primero. Si no funciona, entonces ustedes apoyan, porque ustedes son los que se están graduando. Y entonces vamos a compartir, vamos a intentar compartir, esperamos que salga bien el sonido. La vez pasada nos falló el sonido, si recuerdan. Ahí esto que me cortaba las venas, Dios mío. Vamos a ver con el sonido. Que es un problema. El segundo problema, que es un problema en el que también se está dando movimiento de carga, aunque obviamente es muchísimo más localizado, porque es el caso en el que nosotros lo que tenemos es el movimiento de carga en una red cristalina, es decir, en un conductor. Este conductor rectilíneo transporta corriente, por lo que acabamos de ver pues en la lectura. Nosotros lo que estamos teniendo es el vector campo magnético orientado hacia la izquierda y el vector de dirección de disminución de el potencial eléctrico, en que se llama L, y L es también, la parte modular, digamos, es el tamaño del conductor. Así que entonces, para producir esto, como es el resultado de un producto vectorial, nosotros entonces recordemos que todos los vectores tienen módulo y dirección. El módulo muy sencillo, ILV, es decir, la fórmula general de todo esto, vamos a ponérsela aquí para que la recuerden. La fórmula general de todo esto es la fuerza sobre un conductor rectilíneo. Esto que va a ser nuestro módulo, y la dirección va a ser el producto de L por B. Esto es la dirección. Simplemente usted en el texto lo verá de esta manera. Y como un escalar, L cruz B, pero el vector completo. Sino que entonces cuando nosotros separamos esto en dos partes, es para hacerlo paso a paso, donde por un lado vamos a sacar el módulo del vector solamente multiplicando ILB, que en este caso I tenía, me parece que 25 amperios, L 75 centímetros,
y B nos daba un valor de, permítanme un segundo, B nos daba un valor de nos daba un valor de 2,50 microteslas. Estos 2,50 microteslas, es decir, multiplicamos las tres cosas, ¿verdad? Una multiplicación muy sencilla. I por L por V eso para obtener el módulo del vector de campo, perdón, de fuerza, que nos salía pues como hemos visto 46,9. Ese es el módulo, pero no es suficiente. Tenemos que sacar la dirección. Y la dirección se va a sacar del producto L cruz B, o sea, L es la dirección en la que disminuye el potencial eléctrico. Les puede aparecer directamente dos cantidades y usted tiene que saber cuál es menor que la otra. O les puede aparecer simplemente el signo más y el signo menos, donde es muy evidente que va de más a menos, como en los circuitos eléctricos igualitos. Y el campo magnético, pues ya nos habían dicho originalmente que iba hacia la izquierda, así que el movimiento va a ser de L a B. En este caso sería un movimiento antihorario. Como en el caso del problema anterior, la antihoraria implica signo positivo. Y como aquí se ha mencionado vectores en X y vectores en Y, sabemos que el resultado está en Z. La notación de la flecha para señalar la dirección de Z, es decir, en la saliente, Z en la saliente, dice que usted lo que vería si debe salir una flecha hacia usted es un puntito. Usted que se quedaría mirando, yo saldría corriendo. Y si fuese un entrante, sería en el caso de que el menor giro, el giro más pequeño entre ambos, por ejemplo, si fuera en este sentido de B a L, el giro más pequeño sería el horario, entonces tendría signo negativo en Z. Bien, me parece que no se ha escuchado bien, porque en algún momento vino y me dice que Teams no puede oírle. Ya casi me lo dijo cuando estaba acabando, así que lo voy a repetir acá. La fuerza sobre un conductor, hay tres aspectos importantes. Dice, estos procedimientos son muy sencillos, pero hay que tener en cuenta ciertos conocimientos que si usted no los tiene en cuenta, la cosa va mal. Por ejemplo, ¿cuál es la dirección? Porque claro, me dice fuerza es igual a I L cruz B. Entonces, claro, uno dice, bueno, primero hay que sacar el módulo de esa fuerza, va a ser simplemente IL por B. Ya. Entonces, cuando vamos a sacar la dirección de esa fuerza, dice que es el producto L cruz B, y aquí es donde el puerquito tuerce el rabo. Porque entonces la pregunta es, ¿eso vector L, eso qué cosa es? Yo nunca he visto que una longitud tenga dirección, profesora. No me va a salir con esa cosa toda rara y extraña ahora. Yo creo que voy a sacar una dirección a una longitud. Usted me está diciendo que eso mide 75 centímetros. ¿Cómo eso va a tener una dirección? Bueno, es que lo siguiente. La corriente es un escalar. ¿Ya? Entonces, el vector que se está creando aquí es
por decirlo así, el vector de la dirección del tránsito de esa carga. Ahora, en una red cristalina, acuérdense que ese es un movimiento aleatorio, o sea, estamos sacando, son como quien dice valores promedio de movimiento de esa carga. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, usted va a encontrar ese vector L en la dirección que disminuye el potencial. Entonces ahí le puede decir, como le decía yo aquí, que bueno, tengo 15 voltios abajo y 10 voltios arriba. Entonces, ¿en qué dirección disminuye el potencial? De abajo hacia arriba, es decir, en Y positivo. ¿Ya? Entonces, por eso le digo aquí, yo le puedo indicar simplemente los signos del potencial de esta manera. Usted me diría, ah, bueno, profesor, eso está en X aquí. O le puedo dar dos cantidades y usted tiene que saber, por ejemplo, le puedo poner 10 voltios aquí y 5 voltios acá, y usted tiene que saber que entonces la dirección de L va hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Profesora, pero usted nada más que está hablando con X y con Y y no está poniendo ángulos por la premura del tiempo, porque fíjese que ya en 4 minutos se nos acaba la hora. Entonces, esto como que no es demasiado de muy justo que les quiera meter problemas enrevesados matemáticamente si ya no nos va a dar tiempo para explicarlo, ¿verdad? Lo último que les quiero hablar, bueno, entonces quiere decir aquí volviendo a cómo se resolvía eso, aunque lo tienen en el video allá, que lo verían en YouTube, pero de todas maneras vamos a resolverlo aquí, porque pues, ¿a qué uno hace maldad? No cuesta nada hacerlo bien, ¿verdad? Tengo 25 amperios y un campo de módulo 2,5 por siempre es eso, ¿no? Que ese módulo de esa fuerza, ese módulo de esa fuerza de 3,9. Y entonces solo faltaría la dirección, pues la dirección, en este caso, como yo tenía que abajo estaba el mayor valor y arriba el menor valor de potencial, L sube y el campo iba en menos X, así es que en este caso de más X a menos Y, de más X, de más Y a menos X, el giro es antihorario, por lo tanto es positivo. ¿Y qué dirección lleva? Bueno, ni X ni Y, sería Z. Así es que esto acá nos da esta fuerza en Z. Esa sería la respuesta. Lo último para esta tarde, y para terminar con el capítulo 27, lo último entonces consiste en hablarles algo que es un aspecto teórico, pero que es bien importante. Y es lo que tiene que ver con el concepto de flujo magnético. Cuando a ustedes me los atendió el doctor Ábrego, muy seguramente les habló del flujo eléctrico, porque ese es del primer parcial, por eso que ese parcial demoró tanto en hacerse, porque era un tema extremadamente largo, donde nosotros incluíamos el concepto de flujo magnético y se decía que la integral del campo eléctrico en el elemento de área, a eso se le llamaba flujo, y que era igual, esa es la ley de Gauss. ¿Sí? Ustedes vieron la ley de Gauss con el doctor. ¿Sí? La ley de Gauss para el campo eléctrico, que les decía, bueno, resulta que la integral, parece que era cerrada, del campo eléctrico daba igual a Q entre X y 2 sub 0. Y esta Q pues dependía de cómo se estaba dando la distribución. Si fuera una distribución lineal, entonces sería la integral de
lambda de L o la integral de sigma de A o la integral de rho de V. Eso se podían revesar todo lo que usted quisiera horriblemente porque podía salirle en sistema de coordenadas cartesianas, polares, cilíndrica, esférica, hiperbólica, lo que te diera la gana. Se podía poner bien monstruoso y bien feo. Con un cilindro, con una esfera, con un toroide, con un montón de loqueras, ¿sí? Bueno, pero eso no importa. ¿Qué era lo importante de toda esa cosa fea ahí? Lo importante dentro del punto de vista físico era una sola y misma cosa. Esto era una relación también de causa-efecto, pero estaba al revés. Estaba primero el efecto y después la causa, porque en realidad si lo que quisiéramos poner causa-efecto la poníamos de esta manera. La carga encerrada en una superficie gaussiana sobre la que nosotros queríamos calcular el campo es decir, la carga que generaba el campo, es decir, esta es la causa y este es el efecto. El campo eléctrico se genera por una distribución de carga en una región de área A, hablando, ¿sí? Bueno, eso lo aprendieron con el doctor, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe eso. Ah, sí, profesora, los campos se generan por la distribución de cargas. Eso ya lo sabemos todos, profesora. Bueno, ya saben todo lo que tienen que saber de física. Si la matemática los acompaña bien, si no los acompaña también, yo los bendigo, no hay ningún problema con eso. Pero entonces ahora que estamos hablando, a esto se le llamaba el flujo, ¿verdad? Hey, ¿qué pasa con el flujo? ¿Qué pasa con el flujo del campo magnético? Ah, pues, la ley de Gauss, el campo magnético, es muy sencillito que se me fue la... Aquí está. La ley de Gauss para el flujo magnético también tendría que ser algo proporcional, es decir, tendría que ser la integral del campo magnético en el elemento de área. Pero ¿qué pasa, jóvenes? Pasa que ahora cuando la sacamos y tratamos de calcularla, nos sale una cosa bien espantosa y bien horrorosa y bien fea. Nos sale el número 0. ¿Cómo interpretamos eso? Si nosotros interpretábamos que el flujo eléctrico, es decir, el flujo del campo eléctrico, nos da la distribución de carga, que esto acá nos da 0. ¿Cómo se produce un 0 cuando tenemos elementos que no son 0? Bueno, se produce sumando contrarios, ¿verdad? Si yo tengo más 5 y le sumo menos 5, eso me da 0. Si yo sumo menos 100 o más 100, eso también me da 0. Entonces lo que nos dice la ley de Gauss para el campo magnético no es ni más ni menos que no existe monopolo magnético, es decir, no existen cargas magnéticas aisladas.
siempre las cargas magnéticas vienen en dipolos. ¿Ya? Usted puede tener una carga eléctrica más 5, una carga eléctrica menos 5. O dos cargas eléctricas más 5, o dos cargas eléctricas menos 5, no hay ningún problema. Pero lo que usted no puede tener es cargas magnéticas solitas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si usted tiene, por ejemplo, un imán? Y usted hecho al vivo viene y lo parte por aquí porque quiere sacar un polo magnético positivo y un polo magnético negativo. Pues no. Lo que ocurre es que viene y crea dos. Y sigue partiéndolo y vuelve y pasa lo mismo. ¿Ya? Y así se va hasta el mínimo dominio de la materia y se da cuenta que siempre los fenómenos magnéticos se dan en la presencia de dipolos, no se dan a menos que haya dipolos. ¿Ya? Entonces, eso es importante y eso de que vendrá, vendrá. No vendrá como un cálculo matemático, pero esa pregunta de que vendrá, vendrá. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hemos dado en el día de hoy como resumen del capítulo 27 para el que no se acuerda, para el que nunca supo, para el que no lo tiene claro y para el que ya lo olvidó. La profesora usa como libro de referencia el libro de Sears, Szymanski, volumen 2 de Física Universitaria en Física Moderna. ¿Sí? Ese es el libro que yo utilizo de referencia para las clases y también para los exámenes, en cierta forma, que sean de ese nivel. Hay libros que son más complejos, este es muy sencillito, pero aquí lo importante no es hacer una gran matemática, sino hacer una matemática sencilla, pero que ustedes dominen el concepto. Entonces, la verdad que hemos terminado mucho antes del tiempo, pero eso es lo que tenía que decirles por hoy, con lo cual ustedes se han ganado los 7 minutos que quedan ahí, a menos que tengan preguntas. ¿Tienen preguntas? No tienen preguntas. Sí tienen preguntas. No tienen preguntas. ¿Mm? Bueno, mis amores, entonces, si no tienen preguntas, vamos. El viernes, Dios mediante, damos la última clase del semestre. Me gustaría, no sé qué piensen ustedes, los que puedan, si quieren, hacemos una práctica antes del examen. Sería, a ver, miércoles o jueves de la semana que viene tendrían que ponerse ustedes de acuerdo qué hora la quieren. Yo tengo, a partir de las 12 del día estoy libre, los miércoles y los jueves. ¿Ya? Entonces, son ustedes los que tienen que decidir. Ustedes me dicen, profesora, esa práctica, a ver, no es obligatoria. No va a ser obligatoria porque el día 29 es feriado nacional. Es decir, yo no tengo derecho de quitarle a usted su feriado nacional porque se acabó el semestre y entonces yo creo que usted venga acá a hacer una práctica conmigo. No. Ese es un feriado nacional, por lo cual ese día es libre. ¿Sí? Usted no tiene derecho a gozar de ese día. ¿Sí? También yo. Aunque ya, bueno, yo no estaba gozando, yo estaba hospitalizada. Pero bueno. Así es que, vuelvo y lo repito. Martes, incluso el martes, miércoles o jueves de la otra semana, ustedes se organizan un horario antes de las 10 de la noche. Puede ser a las 7, 8, 6, 5, la hora que ustedes quieran.
escojan un horario ustedes y por favor me avisan por el WhatsApp. Profesora, esa práctica para el examen del 2 de diciembre la queremos hacer el día, qué sé yo, 30 o el 1, ¿sí? Pero me tienen que avisar, ¿ya? 30 o 31, no, 31 de noviembre no hay. Queremos hacer, profesora, lo queremos hacer 30, lo queremos hacer el 1, queremos hacer el 2 porque creo que el viernes cae 3, no 2. Entonces ustedes me dicen y yo organizo para poder atenderles esa práctica, porque a mí toda la vida me ha gustado practicar a mi grupo antes del examen, ¿ya? Pero vuelvo y les repito, es voluntario y tienen ustedes que escoger la fecha. Yo puedo, martes, miércoles, jueves, día que me digan. Pero entonces hagan ustedes la encuesta, alguno encárguese de hacer la encuesta y entonces me avisan oportunamente. El viernes me avisan, profesora, esa práctica, pero por favor, no van a hacer la encuesta el viernes, ¿ah? Porque recuerda que el tema que viene sí es un poquito más largo, el del viernes, entonces no vamos a perder tiempo en eso. Así que por favor alguien haga esa encuesta para que el grupo la responda antes del día viernes y el viernes me dice, profesora, vamos a hacer la práctica tal día. Yo sé que ustedes, si son estudiantes de la tarde, es muy probable que tengan clases, digamos, a partir de las 12:50 y irán saliendo a las 5:45. Así es que podría ser una práctica de 6 a 7:30 o de 7:30 a 9, no sé lo que decidan, ¿sí? Y de cualquier manera, si usted está trabajando, tiene alguna otra que hacer, a esa hora, de todas maneras, entonces también va a quedar grabada la práctica que hagamos. Entonces, bueno, muchachos, yo los voy dejando porque ya la verdad que me agoté y bueno, si hay preguntas, la hacen, por favor, por el WhatsApp. Hasta luego. Profe, muchas gracias, cuídese. Sí, hasta entonces, profesora. No, profe, gracias. Viernes. Gracias, profe, por la clase. Cuídese. Vamos a ver si ahora más tardito les mando la tarea. Digo, perdón, su examen, que no se lo he mandado. Les dije que se lo traía hoy y que va. Yo apenas agarro viernes, amigo, no quiero saber de nadie. Chao.